bajo a 7, y si eso no me alcanza, pues lo bajo aún más, ¿no? Y si lo mantengo en 25 a 30, pero el paciente está teniendo asincronía, aquí la recomendación es que pues, se puede incrementar de acuerdo al tipo de asincronía, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero a veces los pacientes están relajados y no me generan problemas de asincronía. Y si tengo platós por abajo de 25, pues bueno, tengo un paciente con una muy buena mecánica ventilatoria y probablemente lo pueda manejar con más de 6 por kilo, 7 por kilo o hasta 8 por kilo. Y ahí está, me bajo el volumen tidal, me baja la presión plata. Bueno, y una baja del volumen tidal, pues me va a ocasionar una baja del volumen minuto, y finalmente eso me puede ocasionar una retención del CO2 y una alteración del pH. Entonces, si mi pH bajando después el volumen tidal ya lo tengo por abajo de 730, pues la recomendación no es regresar el volumen tidal. Ya lo hicimos para obtener otra meta, entonces es aumentar la frecuencia respiratoria, de tal manera que yo pueda alcanzar un pH arriba de 730 o una PCO2. No se recomienda tener PCO2 por abajo de 25, sobre todo esto va a ser muy necesario en pacientes que tienen acidosis metabólica, entonces hay que considerar otras estrategias para mejorar la acidosis metabólica. Pero incluso si el paciente tiene alcalosis metabólica que está compensando la acidosis respiratoria, pues puedo tener CO2 sin problemas de 55, de 60, y mantener un pH meta, y en este caso mi meta no va a ser directamente el CO2, no tengo que subir frecuencia respiratoria si tengo un CO2 de 55. Si tengo 55 y tengo una frecuencia de 20 y el pH está bien, así lo dejo, ¿no? Entonces, sí me preocupa, pues, que el pH sea por abajo de 7,15. Ahí sí tengo que ir al límite, una frecuencia respiratoria de 35, y si no logro mantener un pH por arriba de 7,15 con eso, pues bueno, ahí sí es permitido ya olvidarse la presión plata, subir el volumen tidal nuevamente. Entonces, probablemente aquí estos pacientes que tienen acidosis metabólica, que tengo frecuencias respiratorias altas, no los pueda mantener con volúmenes tidales que mantengan una meta de presión plató. Entonces, ahí la presión plató es una meta de la que pues tendría que olvidarme. Estamos hablando de un paciente que ya está al límite. Y ahí está. Entonces, siempre que suban frecuencia respiratoria, no olviden ajustar el tiempo inspiratorio. Algunos ventiladores que tienen esta escuela de relación, de mantener la relación IE, lo bajan automáticamente, el tiempo inspiratorio, pero otros no. Entonces, hay que vigilar siempre al cambio de la frecuencia respiratoria, si se bajó el tiempo inspiratorio de manera automática, y si no, hacerlo de manera manual. Y pues bueno, así es como podemos mantener estas metas. Y el paciente se puede salir de metas una vez que ya lo programé y me voy a ver otro paciente. Entonces es bien importante mantenerlo en meta cada segundo, cada minuto de la ventilación mecánica. Entonces hay que programar las alarmas. ¿Qué alarmas son muy importantes y trascendentales? Pues bueno, la presión pico. La presión pico generalmente la programamos en 40. Ahorita, por ejemplo, este paciente tiene 37 y no necesariamente es la presión plató, hay que hacer la pausa para la plató. Entonces, la plató siempre debe estar por abajo de la pico, entonces hay que dejarle un margen ahí por arriba de la presión pico a los pacientes. No debe ser 30, definitivamente, siempre está por arriba de 30 y generalmente no está arriba de 40, pero sí podríamos llegar a tener pacientes que tienen platós de 30 y picos de 45, y eso es permitido, siempre y cuando se mida la presión plató. Entonces, otra de las metas pues es mantener el CO2, y es la alarma de volumen minuto alto para pacientes que pueden llegar a ponerse hipocárbicos, o minuto bajo para los pacientes que pueden llegar a tener hipercarbia. Es muy importante programar esta alarma, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes están en modo presión, porque se puede alterar el volumen tidal y no todos los ventiladores tienen una alarma de volumen tidal bajo, como es este caso. Solo tiene tidal alto, me protege del volutrauma, pero no me avisa si el paciente está siendo hipoventilado, y en modo presión puede pasar cuando se tapa el tubo
tengo secreciones o el paciente hace asincronía, no estoy asegurando un volumen tidal adecuado. Pues bueno, quiero concluir, decirles que pues COVID-19 causa un distrés respiratorio, aunque no siempre. Lo que vamos a ver es mucha hipoxemia, es lo que se está reportando. No tenemos una mecánica ventilatoria tan mala. No es necesario generalmente llevar a los pacientes a volúmenes tidales por abajo de 6 para lograr metas de presión plató, pero sí tienen mucha hipoxemia y generalmente están respondiendo al reclutamiento activo, al reclutamiento pasivo con presión PIP o al reclutamiento activo incluso. Pues diferentes modos podemos utilizar, yo les recomiendo solo dos, que es modos mandatorios, ya sea presión o volumen. Hay un combinado, si lo saben utilizar, lo pueden utilizar, que es, sería un modo presión-volumen garantizado o PRBC, dependiendo de la marca, es un modo adaptativo que se puede utilizar, pero generalmente no es necesario. Con modo presión o modo volumen el equivalente a mandatorio sería suficiente para tratar a estos pacientes. El uso de presiones altas puede ser de mucha utilidad para el manejo de la hipoxemia, utilizar la PEP siempre para tratar de bajar la FiO2. Y pues nunca olviden las alarmas. Las alarmas es lo que nos da seguridad para que el paciente pueda salir adelante todos los días que va a requerir ventilación mecánica. Bueno, les agradezco por estar al pendiente de esta plática. Aquí está mi correo electrónico del hospital. Pueden mandar cualquier mensaje, una foto de los ventiladores y en algún momento pueden llegar a tener alguna duda sobre la programación, sobre el modo, sobre dónde está algún botón especial o alguna sugerencia de cambio. Todos los profesores vamos a estar al pendiente. Pues muchas gracias. Bien, muchas gracias, Arnulfo. No sé si el auditorio tenga algunas preguntas. Si hay preguntas, para hacerlo más fácil, podemos escribirlas en el chat. Por ahí pone iPhone Rob, si se subirán las presentaciones en algún lado. Sí, estamos grabando, de hecho, actualmente la presentación. Estamos decidiendo si se manda directamente al canal de YouTube del hospital a través de comunicación social o en su defecto al que tenemos nosotros propio, ya sea de la Asociación Mexicana de Ultrasonografía o alguno de los personales. Les haríamos llegar el link en donde esté el video para que puedan tenerlo ahí y puedan consultarlo. Arnulfo, ¿me escuchas todavía? Sí, aquí estoy. Ok, Paulina Verónica Suárez dice si haces humidificación activa o pasiva en pacientes con COVID. Una pregunta relativamente sencilla. Sí, es una pregunta interesante. En realidad, cuando es no COVID, lo que se recomienda es, pues, dependiendo de los días de ventilación mecánica que pueda llegar a tener el paciente, ¿no? Es más, cuando un paciente requiere más de 2 días de ventilación mecánica, pues, es más costoso y más engorroso estar cambiando los humidificadores pasivos, la nariz artificial, o el intercambiador de calor y humedad, ¿no? Que es su nombre correcto. Pero uno de los problemas en los pacientes con COVID es, en el humidificador activo, es pues hay que estar desconectando a los pacientes en los circuitos para ponerles el agua, ¿no? Entonces, y eso pues aumenta el riesgo de que el personal de salud se aerolice, la enfermera o el técnico respiratorio que va a hacer el cambio, y pues preferimos utilizar estas narices artificiales para reducir la posibilidad de aerolización por estar desconectando. Y la FDA recomienda que la nariz, si está limpia, la utilice hasta 7 días en COVID. Lo que hemos visto en los pacientes, es importante que la nariz esté hacia arriba para que no se llene de secreciones o no se le acumule el agua, y así nos puede durar más tiempo. Si la dejan hacia abajo, el paciente todo se echa secreciones, pues se va a contaminar en el primer turno que la coloquen, y ahí habrá que cambiarla porque me puede alterar la mecánica ventilatoria. Entonces, cambiarla cuando sea necesario y de preferencia utilizar nariz para evitar estar quitando el agua condensada que puede generar los sistemas de humidificación activa calientes.
Si hay otra pregunta. Doctor Quetzalcóatl. Perdón, muchas gracias, Arnulfo. No sé si alguien más. Sí, gracias. ¿Alguien más tenga alguna otra pregunta? No veo ya nadie más que haya escrito ahí en el chat. Ah, perdón. Laura Elizabeth Gaspar, se ha utilizado la ventilación de alta frecuencia en pacientes con COVID. Arnulfo, no sé si tú hayas revisado algo. Sí, en adultos no, realmente no se recomienda el uso desde los consensos recientes, después del 2012, debido a los artículos que se publicaron en el Oscar y el Slate. A partir de ahí, pues ya no ha habido estudios importantes y no hay recomendaciones incluso en contra de utilizarla cuando el paciente tiene ARDS. Entonces, y en COVID no hay ninguna recomendación de que se utilice. Sigue siendo una indicación en niños, habrá que preguntarle a los pediatras qué tanto puede llegar a ser de utilidad en niños, ¿no? Pues desafortunadamente, y sabes que ahí en esa línea tengo ahí un poquito más de contacto, pero incluso en una revisión en la que participé para pacientes pediátricos, desafortunadamente la experiencia que hubo en China fue sumamente escasa de pacientes pediátricos metidos a la terapia intensiva. Honestamente, ni siquiera fueron capaces de definir una estrategia ventilatoria. Y a diferencia del adulto, donde una de las estrategias ya publicadas por el grupo de Gattinoni, ¿no? Incluso en los pacientes con espectro y fenotipo L, perdón, con el fenotipo H era la posibilidad de llevar las estrategias no convencionales específicamente a PRV cuando no se alcanzan metas. En los niños, lamentablemente, hace escasos 6 meses aparece una publicación donde APRV incrementa la mortalidad específicamente del grupo pediátrico, pero definitivamente hasta el momento tampoco tienen ellos nada sobre ventilación oscilatoria de alta frecuencia, y en los adultos nada más para reafirmar esa parte allá, Laura Elizabeth, definitivamente después del advenimiento de los resultados de Oscar y Oscillate, en donde uno no tuvo mayor impacto y en el otro incrementó la mortalidad, se cayó mucho el estudio de la ventilación de alta frecuencia en pacientes con SIDA, ¿no? Al grado que los consensos definitivamente no la sugieren, incluso la proscriben, ¿no? Se dejaba como una estrategia de rescate, por ahí los defensores del alta frecuencia la pueden seguir considerando como una estrategia de rescate cuando todo lo demás fracasó. Quien la haya utilizado y tenga experiencia en esto, pues la realidad es que no es sencillo y los ventiladores tienden a fallar bastante. Pero definitivamente hasta este momento no hay una recomendación para ello. Muy bien. Bueno, no veo alguna otra pregunta en el chat. Si fuera así, agradecemos al doctor José Arnulfo López Pulgarín por la presentación. El día de mañana continuaríamos con este grupo de charlas, con la siguiente charla que es asincronías ventilatorias. Mañana tendríamos una charla un poco más interactiva. Vamos a utilizar un sistema de votación electrónica con la intención de que el auditorio sea capaz de identificar o no asincronías ventilatorias en las curvas de presión-tiempo, volumen-tiempo, flujo-tiempo, las magnitudes escalares y, bueno, diferentes tipos de asincronías ventilatorias. Vamos a estar discutiendo ahí con el doctor Luis Humberto Blanco Ornelas. Les agradezco a todos el tiempo. Una disculpa ahí por los desperfectos técnicos. Y bueno, nos veríamos el día de mañana a las 12 del día. Enviaremos el enlace también a través de los chats de WhatsApp. Y muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos. Muchas gracias.